Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright, alegro a tenerlos a QU una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha estado incendiando las redes sociales y los foros de discusión superíndice 3N en los últimos días, la supuesta explosión superíndice 3N de Can Yaman durante un discurso dirigido a Demet Özdemir en el Marateale. Amigos, vamos a analizar este momento que ha enloquecido a muchos y vamos a intentar desentrar más menos la verdad de de todo el drama. Pero antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero pedirles, como siempre, que si son nuevos por AQ, consideren suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y estar siempre al día con las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo. Que sin más preámbulos vamos a ello. El Marateale, para aquellos que no es tu copyright N familiarizados, es un festival de cine y televisión superíndice 3N que se celebra en Italia. Es un evento prestigioso que atrae a muchas celebridades internacionales, y aún más menos Can Yaman fue uno de los invitados de honor. Ahora, el contexto es importante. Can y Demet, como muchos de ustedes saben, fueron la pareja protagonista superíndice 3 Nika de la exitosa serie turca Erkenci Kuay. Su química en pantalla era innegable y rápidamente se convirtieron en una de las parejas queridas por los fans de todo el mundo. La especulación superíndice 3N sobre si su relación superíndice 3N iba ayu de la pantalla fue constante durante la emisión superíndice 3N de la serie, y aunque nunca confirmaron un romance, la esperanza nunca murió superíndice 3. Después copyright de Erkenci Kuay, ambos actores siguieron caminos separados. Can se mudó superíndice 3 a Italia y ha estado trabajando en varios proyectos ayu, mientras que Demet continuó superíndice 3 protagonizando exitosas series en Turquía. Ambos han tenido relaciones sentimentales con otras personas, y parecua que la historia de Can y Demet ha quedado un bonito recuerdo para los fans. Pero entonces llegó superíndice 3 el Marateale. Can fue invitado al festival y durante un discurso, supuestamente, se refirió superíndice 3 a Demet de una manera que muchos han interpretado como una explosión superíndice 3N, una especie de arrebato emocional. Ahora bien, AQ es donde las cosas se ponen interesantes. La palabra explosión superíndice 3N es muy fuerte y sugiere algo negativo, una reacción superíndice 3N airada o un comentario fuera de lugar. Sin embargo, después copyright de investigar un poco y ver varios vídeos del evento, la situación superíndice 3N no parece ser tan dramática como el título sugiere. Lo que realmente sucedió superíndice 3 fue que durante su discurso de aceptación superíndice 3N de un premio, Can mencionó superíndice 3 a Demet. No la mencionó superíndice 3 por su nombre, pero se refirió superíndice 3 a ella como mi antigua compa más menos era de reparto en Erkenci Kuay. Hasta AQ todo normal. El problema, o mejor dicho, la interpretación superíndice 3N que se le ha dado a la situación superíndice 3N, viene de lo que dijo después copyright Can continuó superíndice 3 diciendo algo a su como, le deseo lo mejor en su vida y en su carrera. Espero que sea feliz y que encuentre el amor verdadero. Ahora, esta frase puede interpretarse de varias maneras. Algunos fans la han visto como un gesto de madurez y cariño más menos o hacia Demet. Como una forma de cerrar un capítulo y desearle lo mejor en el futuro. Otros, sin embargo, han interpretado estas palabras como un indicio de que Can todavía siente algo por Demet, o que al menos lamenta que su relación superíndice 3N no haya funcionado. La palabra espero que encuentre el amor verdadero ha sido especialmente controvertida, ya que algunos la ven como una indirecta a su relación superíndice 3N pasada con Demet, sugiriendo que lo que tuvieron no fue amor verdadero. Por supuesto, todo esto son especulaciones. No podemos saber con certeza qué copyright pasaba por la cabeza de Can en ese momento. Quizás simplemente estaba siendo corto copyright y dándole lo mejor a una antigua compa más menos era de trabajo. Quizás como sugieren algunos, había un dejo de nostalgia o incluso de arrepentimiento en sus palabras. La verdad es que solo Can sabe lo que realmente quiso decir. Lo que es cierto es que la mención superíndice 3N de Demet por parte de Can ha generado una gran cantidad de reacciones en las redes sociales. Los fans de Erkenci Kuay han revivido sus esperanzas de una posible reconciliación superíndice 3N, mientras que otros han criticado a Can por seguir hablando de Demet después copyright de tanto tiempo. Ha habido debates acalorados, teorías conspirativas y en general, mucho drama.
Pero ¿por qué copyright esta mención superíndice 3N ha tenido tanto impacto? Creo que la respuesta es sencilla. La química entre Khan y Demet era tan evidente y tan atractiva que muchos fans se negaron a aceptar que su historia había terminado. La esperanza de verlos juntos de nuevo, tanto en la pantalla como en la vida real, sigue viva en el corazón superíndice 3N de muchos. Y cualquier pequeño más menos o gesto o comentario que sugiera la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N es suficiente para encender las llamas de la pasión superíndice 3N. Además, la historia de Khan y Demet es un ejemplo perfecto del poder de la ficción superíndice 3N para influir en la realidad. Muchas personas proyectaron sus propios más menos os y deseos en la relación superíndice 3N de sus personajes en Erkenci Kwai, y les resultó superíndice 3 difícil separar la ficción superíndice 3N de la realidad. La idea de que dos personas que se ven tan bien juntas en la pantalla deban estar destinadas a estar juntas también copyright N en la vida real es una fantasía muy común, y la historia de Khan y Demet no es una excepción superíndice 3N. En mi opinión superíndice 3N, creo que es importante ser cautelosos a la hora de interpretar las palabras y los gestos de las celebridades. A menudo las cosas no son lo que parecen, y es fácil caer en la trampa de las especulaciones y los rumores. En el caso de Khan y Demet, creo que lo más probable es que simplemente sean dos personas que compartieron una experiencia profesional importante y que se desean lo mejor mutuamente. No creo que haya que buscarle tres pies al gato ni inventar historias donde no las hay. Sin embargo, entiendo el entusiasmo de los fans. Yo también copyright N soy fan de muchas series y películas, y su copyright lo emocionante que es cuando tus personajes favoritos se convierten en pareja. Pero creo que es importante recordar que los actores son personas reales con vidas propias, y que no debemos imponerles nuestras propias expectativas y deseos. En definitiva, la supuesta explosión superíndice 3N de Khan Yaman en el Marateale no parece ser tan dramática como el título sugiere. Fue simplemente una mención superíndice 3N a su antigua compa más menos era de reparto, Demet Özdemir, a la que le deseo superíndice 3 lo mejor en su vida y en su carrera. Si hubo algún sentimiento oculto en sus palabras, es algo que solo con diéresis copyright él sabe. Pero lo que es evidente es que la historia de Khan y Demet sigue viva en el corazón superíndice 3N de muchos fans, y que cualquier pequeño más menos o gesto o comentario es suficiente para reavivar las esperanzas de una posible reconciliación superíndice 3N. Y hablando de posibles reconciliaciones, también copyright N hay que tener en cuenta que las vidas de las celebridades cambian constantemente. Q copyright N sabe Q copyright depararu el futuro para Khan y Demet. Quizú algún dúa se reencuentren y vuelvan a trabajar juntos, o incluso, Q copyright N sabe, retomen su relación superíndice 3N. Pero hasta entonces, lo mejor que podemos hacer es respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus vidas. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis de la supuesta explosión superíndice 3N de Khan Yaman en el Marateale. Como siempre he intentado ser lo más objetivo posible y presentarles todos los puntos de vista sobre este tema. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado informativo. Si les gustó superíndice 3, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Khan Yaman todavía siente algo por Demet Özdemir? ¿O simplemente fue un gesto de cortesía hacia una antigua compa más menos era de trabajo? Dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho conocer su opinión superíndice 3N. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y no olviden seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y mantengo contacto directo con ustedes. Así que ya lo saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ampliando la noticia asterisco asterisco. Bien, ahora que hemos establecido el contexto búrsico y analizado el quid de la cuestión superíndice 3N, es hora de profundizar un poco en este culebro superíndice 3N que admitámoslo, nos tiene a todos pegados a la pantalla. La explosión superíndice 3N de Khan Yaman en el Marateale no es un incidente aislado,
sino mu s bien la culminaciu superíndice 3n de au más menos os de especulaciu superíndice 3n rumores y sobre todo, muchísimo cariu más menos o por parte de los fans de Erkenci Kwai. Para entender completamente el impacto de este evento, es crucial analizar la historia de Kan y de Met desde sus inicios. Erkenci Kwai no fue solo una serie de televisiu superíndice 3n exitosa, fue un fenu superíndice 3 menocultural. La historia de amor entre Candivit, un fotu superíndice 3 grafo aventurero, y Sanemaida más menos n, una joven aspirante a escritora, cautivu superíndice 3 a audiencias de todo el mundo. Su química era innegable, sus interacciones llenas de pasiu superíndice 3n y humor, y sus personajes profundamente entrau más menos hables. La serie se convirtió superíndice 3 en un trampolum para ambos actores, catapultándolos a la fama internacional. Pero fue la percepción superíndice 3n de una posible relación superíndice 3n fuera de la pantalla lo que realmente alimentó superíndice 3 el frenesu de los fans. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto fuera de CU, Maras era analizado minuciosamente en busca de pistas. Los foros de discusión superíndice 3n se llenaron de teorías y especulaciones, y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de mensajes de apoyo y esperanza. Kan y Demet se convirtieron en un símbolo de amor y pasiu superíndice 3n para muchos, y la idea de que pudieran estar juntos en la vida real era irresistible. Sin embargo, la realidad fue diferente. A pesar de la insistencia de los fans, Kan y Demet siempre mantuvieron que su relación superíndice 3n era estrictamente profesional. Nunca confirmaron ni negaron un romance, pero sus acciones, o la falta de ellas, sugirieron que su historia de amor se limitaba a la pantalla. Tras el final de Erkenci Kwai, ambos actores tomaron caminos diferentes, enfocándose en sus propias carreras y vidas personales. Kan se mudó superíndice 3 a Italia, donde ha estado trabajando en varios proyectos, incluyendo la exitosa serie Viola come il mare. Su popularidad en Italia ha crecido exponencialmente, y se ha convertido en uno de los actores más solicitados del país. Demet por su parte continuó superíndice 3 protagonizando exitosas series en Turquía, consolidando su posición superíndice 3n como una de las actrices más talentosas y queridas del país. Ambos actores también copyright N han tenido relaciones sentimentales con otras personas. Kan estuvo comprometido con la periodista italiana Diletta Leotta, aunque su relación superíndice 3n terminó superíndice 3 abruptamente. Demet se casó superíndice 3 con el también copyright N actor Ojiuzan Koisei párrafo, pero su matrimonio duru superíndice 3 poco mu s de una o más menos o. Estas relaciones, aunque formaron parte de sus vidas personales, no hicieron sino aumentar la especulación superíndice 3n sobre una posible reconciliación superíndice 3n entre Kan y Demet. Muchos fans interpretaron estos fracasos amorosos como una seu más menos al de que estaban destinados a estar juntos. Y aquí es donde entra en juego el marateale. La simple coincidencia de que Kan y Demet asistieran al mismo festival, a pesar de no tener ningún proyecto en común, fue suficiente para encender las alarmas de los fans. La esperanza de verlos juntos de nuevo, aunque solo fuera por unos instantes, era palpable en las redes sociales. Cuando Kan mencionó superíndice 3 a Demet durante su discurso de aceptación superíndice 3n, el mundo virtual explotó superíndice 3. La frase «espero que encuentre el amor verdadero» se convirtió superíndice 3 en el centro de la controversia. Quiso decir que lo que tuvieron en el pasado no fue amor verdadero. ¿Estaba insinuando que Auen siente algo por ella? Las interpretaciones fueron infinitas. Algunos fans defendieron a Kan, argumentando que simplemente estaba siendo corto copyright S y deseu, dándole lo mejor a una antigua compa más menos era de trabajo. Otros lo criticaron por seguir hablando de Demet después copyright S de tanto tiempo, acusándolo de buscar atención superíndice 3n o de ser incapaz de superar el pasado. Pero se ayuda de las interpretaciones individuales, lo importante es entender el contexto emocional en el que se produce esta explosión superíndice 3n. Los fans de Erkenci Kwai invirtieron mucho tiempo y energía en la relación superíndice 3n de Kan y Demet. Se sintieron identificados con sus personajes, vivieron sus alegrías y tristezas, y son más menos Aarón con un final feliz. La idea de que su historia de amor pudiera continuar fuera de la pantalla era un deseo profundo y arraigado. Por eso cualquier indicio por pequeño más menos o que sea, de que Kan y Demet puedan tener sentimientos el uno por el otro es suficiente para reavivar las esperanzas de los fans. La mención superíndice 3n en el marateale no fue que una chispa,
pero fue suficiente para encender un fuego que llevaba aún más menos os latente. Ahora bien, ¿qué copyright podemos esperar del futuro? ¿Hay alguna posibilidad real de que Khan y Demet se reconcilien? La verdad es que es imposible saberlo con certeza. Las relaciones personales son complejas e impredecibles, y las vidas de las celebridades a menudo sujetas a presiones y demandas externas. Sin embargo, lo que podemos afirmar es que la historia de Khan y Demet seguirá fascinando a los fans durante mucho tiempo. Su química en la pantalla fue innegable, su historia de amor cautivadora, y su impacto en la cultura popular innegable. Ya sea que terminen juntos o no, su legado como una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca perdurará. Mientras tanto, lo mejor que podemos hacer es respetar sus decisiones, apoyar sus carreras y recordar que al final, son personas reales con vidas propias. Y si algún día deciden volver a estar juntos, será una alegría para muchos. Pero si no, siempre tendremos los recuerdos de Erken Zikway y la esperanza de que ambos encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y con esto, amigos míos, llegamos al final de este análisis en profundidad de la explosión superíndice 3N de Khan Yaman en el Marateale. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de la especulación superíndice 3N, el fandom y sobre todo, el amor. No olviden dejar sus comentarios abajo y decirme qué copyright piensan ustedes sobre todo esto. ¿Son team reconciliación superíndice 3N o team seguir adelante? Los leo. No olviden suscribirse y activar la campanita y seguirme en mis redes sociales para estar al día con las últimas noticias del mundo del espectrum culo. Y recuerden, la vida es un culebro superíndice 3N, asu que disfruten del drama. Hasta la pro superíndice 3 Sima.